me da gusto que estés compartiendo conmigo nuevamente en esta nueva serie de mensajes, conociendo y enfrentando a nuestra guerra espiritual. Deseo pedir disculpas por algunos problemas técnicos de fotos que tuvimos, que tuve en la introducción a este tema, pero el video lo enseñaba bien, pero cuando se hizo la traducción a YouTube, pues ahí tuvimos un poquito de problema y así que de veras pues le pido disculpas. Y también quiero saludar a dos personas que tomaron su tiempo en compartir sus testimonios y de veras que fue muy lindo y me da tanto gusto porque me dieron pues su apoyo y esto pues me da fuerza para continuar y no compartieron sus nombres pero sí sus testimonios y de yo lo prometido es deuda. Yo dije que iba a hacerlo y lo voy a hacer, así que aprovecho de verdad para decirles que si están bien con que comparta su nombre me lo pueden comunicar y con gusto pues yo menciono su nombre. Y el primero dice, muchas gracias. Vi de inicio a fin. Me han bendecido mucho. Dios le bendiga y respalde en todo tiempo. Gracias a esta persona. Recibe un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Y el segundo mensaje pues también me tocó bastante y dice Dios bendiga, te estoy escuchando, me es de bendición y quiero compartir esto. Mientras está hablando, estoy limpiando el espejo de mi sala. Me río porque eso me habló. No fue casualidad. Y ella dice muy linda, dice, wow, una administración en vivo. Gracias, bendiciones. Y el video de introducción tiene unos detalles de mirarnos en el espejo y es por eso, ¿verdad? Porque ella hace esta mención de que está limpiando el espejo y le tocó. Y entonces yo te digo gracias por su comentario, me son de aliento y son de bendición, pero también quiero compartir que esta gloria es del Espíritu Santo porque Él sí nos conoce, yo no conozco a nadie, pero el Espíritu Santo sí nos conoce, ¿verdad? Todo lo de nosotros Él lo conoce. Este Diosito lindo todo lo conoce. Y hoy, como siempre, estoy muy contenta y entusiasmada con este tema porque pienso que es muy importante para sobrellevar nuestra relación con las personas con quien nos relacionamos. Y digo personas porque no es solo con familiares que siempre nos relacionamos, sino nos relacionamos con vecinos, con amistades, con personas en los trabajos, también en las congregaciones y aún con personas que no conocemos, pero que de alguna forma pueden tener una intervención personal en nuestras vidas. Y esto pues sucede. Y podríamos decir, por decir algo, que cuando nos encontramos personas en el supermercado, en la carretera, siempre hacemos cosas malas en la carretera. A eso no voy a decir más de eso, pero sí también nos encontramos personas en una clínica. Así que para hablar en general estamos siempre alrededor de personas y obviamente eso es inevitable. Vamos a estar siempre alrededor de personas. Así que ruego al Señor que como siempre nos guíe en este mensaje y que sea el Espíritu Santo iluminando esta palabra para que tenga el efecto y el compromiso para lo que está hecha, para lo que la he escrito. Que sea el Espíritu Santo quien comunique y hable a través de su sierva, que podamos tener claridad y conocimiento en este tema que es
tan necesario conocer. Así que, mi Señor, te doy gracias por esta oportunidad de poder compartir esta palabra que amo tanto. Y en el libro de Isaías 55, 10 al 11, se encuentra un versículo bien bonito que dice, se encuentran unos versículos que sin duda alguna debemos prestar atención, porque cuando Dios habla, usa a sus escogidos y es de mucha esperanza, y también nos da seguridad de poder compartir este plan divino de Dios. Y el cuidado de Dios para sus hijos es inmenso y cubre todas las necesidades. Así que es por eso por lo que siento una gran confianza contra él, este tema tan importante, porque dice así empezamos por el versículo 10, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Mire qué lindo el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. ¿Y qué palabra más linda, verdad, nos da Jesús? Y esto, quiero empezar con esto porque esto es lo que hace esta palabra, y por eso me apasiono y traigo estos temas, porque de veras que me gozo y me son de bendición para mí. Así que el tema del episodio de hoy, que es el número 2, es jerarquía que no podemos ignorar. Y quiero comenzar este mensaje con hablar un poco del autor, y también antes que les diga esto quería acordar que este tema me resultó, mientras lo iba preparando y detallando, tuve que hacerlo en dos, o sea que vamos a estar viendo la jerarquía que no podemos ignorar, pero la vamos a estar haciendo en dos partes. Este es el primer videito de esto y luego hacemos el otro, pero quiero comenzar este mensaje con hablar un poco del autor de este tema que estoy trayendo el día de hoy, ya que tiene una raíz muy profunda que sin duda alguna creo que no puede ignorarse, ¿verdad? Ya que me da de verdad tanto gusto ver en acción el amor y la misericordia, y sobre todo el plan divino de Dios, no solo para este varón, sino para cada uno de nosotros, cuando nosotros somos obedientes a nuestro llamado. Y vamos a ver de quién estamos hablando. Vemos y hablamos mucho, ¿verdad?, del apóstol Pablo en la Biblia, y es muy impresionante y al mismo tiempo apasionante el solo hecho de ver la transformación de este hombre. Y no quiero comenzar este tema sin hablar un poco de este varón, porque es el que lo escribe, y yo quiero, ¿verdad?, introducir a este hombre que es el que escribe Efesios 6, del que vamos a estar hablando, y vamos a compartir esta jerarquía que es bien importante que la conozcamos. Y Pablo fue un fariseo perseguidor de los cristianos y celoso con su fe judía, por lo que definitivamente fue la razón de su persecución en contra de los cristianos, ya que los consideraba de cierta forma una amenaza para la religión judía, para su religión judía. Así que lo vemos como un hombre celoso y que toma en serio sus acciones en contra de los cristianos. La maldad de Pablo y sus celos, imagínense, fueron capaces de aprobar el apedreamiento a Esteban,
Esteban, a quien se le considera como el primer mártir cristiano y lo podemos ver en el libro de los Hechos. Y esto está, ¿verdad?, en el libro de Lucas. En Hechos 7, 57 al 60, Esteban se encuentra hablando al pueblo sobre Abraham y Moisés. Y este pueblo pues tenía conocimiento de esto. Y en el versículo 57 comenzamos y dice, entonces ellos, después verdad que Esteban le está hablando de un tema que ellos conocen, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies, en este momento decimos, de un joven que se llama Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, mire qué interesante, un hombre, imagínense que esté siendo apedreado y verdaderamente yo creo que lo normal es que diga quién sabe tantas cosas. Sin embargo, estas fueron las palabras que salieron de su boca, que lo vemos en el versículo 59 y dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y en el verso 60 dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz y dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Yo creo que esto es algo, ¿verdad?, bien fuerte y ustedes saben cómo encontramos personas que ciertamente han escuchado el Evangelio y hoy, el día de hoy, hacen exactamente lo mismo. Se tapan los oídos y no desean escuchar la palabra de Dios. Y esto es bien triste, pero por medio de este estudio vamos a ver por qué suceden estas cosas, por qué es que suceden estas cosas y cómo podemos enfrentarlas, porque a veces son razones que no las conocemos, pero vamos a entrar en una profundidad que nos va a abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para entender un poco más este tipo de situaciones y por qué las personas actúan de una manera diferente. Y en el libro de Lucas, capítulo 23, vemos que Jesús clamó palabras parecidas a las de Esteban en medio de su crucifixión. Y lo que nos muestra la verdad, el amor y la misericordia que envuelve este evangelio, que es hermoso hablar de esta palabra. Y en el capítulo 23, versículo 34, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en el versículo 46 del mismo capítulo dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué similitud tiene esto? Es tan impresionante, ¿verdad? Para mí personalmente, ver esta similitud, ver este evangelio, cómo se conecta con personas que aman este evangelio. Es maravilloso de verdad poder disfrutar de este evangelio. Y amados, en estos dos eventos solamente, porque de verdad que hay muchísimos, la Biblia está llena de tantos eventos y pues vamos a traer algunos, ¿verdad? Algunas situaciones, pero en estos dos casos podemos ver que vale la pena hablar y comunicar esta palabra. Es necesario enamorarnos de esta palabra. Yo digo que apasionarnos para poder transmitir este amor y esta verdad a tantas personas confundidas y también llenas de temores.
lo vamos a estar viendo. Todo esto que le estoy diciendo lo vamos a ir viendo poco a poco y lo vamos a desarrollar juntos, ¿ok? Así que me ayudan en su casa. Es mi deseo de veras profundo de que estos episodios puedan aclarar muchas dudas y de alguna forma aumente su fe para creer en ella. Y pues continuamos con Saulo, que es Pablo en el libro Verdad de los Hechos. Y Saulo persigue a la iglesia. Y esto lo vemos en el libro de Hechos 1:3. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día tuvo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando, mire este hombre lo que hacía, y entrando casa por casa, usted se imagina eso, casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Estamos hablando de un hombre violento, con celos religiosos y capaz de todo. Su misión personal fue perseguir a los cristianos. ¿Y por qué a los cristianos? ¿Se han hecho esta pregunta? Pues es muy simple, porque la verdad para cada uno de nosotros es Cristo y el poder de su sangre y de su resurrección. Más adelante en los próximos temas estaremos abundando también de Jesús. Y en el libro de Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estos textos bíblicos, esto que habla la palabra, es importante traerlo para que todo conjunte, para que todo llegue a su punto, porque es bien necesario tener estos puntos claros. Pero qué mejor que veamos lo que Dios hace con este Saulo, con Pablo. Es muy interesante ver que el mismo Pablo testifica de su conversión, que entendemos que es una conversión sincera y sin duda alguna de un hombre nuevo y sobre todo arrepentido. Vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que Pablo mismo relata su conversión en sus cartas. Y en Hechos 9 vemos el encuentro de Saulo, Pablo, camino a Damasco, con cartas del sumo sacerdote para arrestar a los seguidores de Jesús. O sea que los cristianos, los que seguían a Jesús, eran perseguidos por él. ¿Y qué sucedió? De repente, una luz del cielo lo rodeó y él, cayendo a la tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando preguntó, ¿quién eres, Señor? La voz respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces los hombres que lo acompañaban también oyeron la voz, pero no vieron a nadie. O sea que Saulo quedó ciego y fue llevado de la mano a Damasco, donde estuvo allí 3 días sin ver, ni comer, ni beber. Mire qué extraordinario. Esto es tremendo. Y allí un discípulo llamado Ananías tuvo una visión en la que el Señor le instruía a visitar a Saulo. Aunque Ananías dudó debido a la reputación de Saulo, de Pablo, porque se hablaba mucho de Saulo, el Señor le aseguró que Saulo, mire qué lindo,
¿Cómo es posible que una persona que haya hecho tanto mal iba a ser una persona impactante hasta el día de hoy para cada uno de nosotros? Y el Señor le aseguró a Ananías y le dice que Saulo era un instrumento escogido para llevar su nombre a los gentiles, a los reyes e hijos de Israel. Así que Ananías impuso las manos sobre Pablo, quien recuperó la vista y fue bautizado. Entonces, quiero traer todo esto porque es bien importante que nosotros tengamos claro el tema que voy a traer, que viene, ¿verdad?, escrito por Pablo. Y en Hechos 22, Pablo relata su propia conversión ante una multitud en Jerusalén y aunque no da todos los detalles, habla de lo más importante de su encuentro con Jesús y también menciona su educación bajo Gamaliel y su celo por la ley. Pero también en Hechos 26, Pablo también vuelve y narra esa conversión y en esta ocasión le está hablando al rey de Agripa. Y en Hechos 26, 9, 18 vamos a leer y dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, ya se lo mencioné. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Mire, está reconociendo lo que hacía, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Preste mucha atención a esta situación con Pablo cuando hizo lo que hizo, que lo hizo en la carne. Tenía autoridad para hacerlo de esta persona, ¿verdad? Y en el versículo 11 vemos que él dice: y muchas veces castigándolo en todas las sinagogas, lo forcé a blasfemar. Y esto, mire esto, y enfurecido, o sea que no lo hacía así como por hacer, no, 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 él tenía enojo, él tenía coraje, él estaba enfurecido en contra de los cristianos. Y dice que él estaba enfurecido sobremanera contra ellos. Y dice: los perseguí hasta en las ciudades extranjeras, o sea que no tuvo misericordia. Y en el versículo 12 dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Así que él tenía permiso, él tenía autoridad de hacer lo que hacía. Eso no decía que era bien bueno lo que hacía, pero tenía su autoridad, ¿verdad que sí? En el versículo 13 vemos que dice: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ya lo dijimos, ¿verdad? Y en el versículo 15 dice: yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en tus pies. Mira qué cosa tan hermosa, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Mire que esto es un llamado muy poderoso y es por eso que nosotros cuando leemos la palabra aprendemos tanto de Saulo, ¿verdad? Porque el llamado de él fue
extraordinario. Y en el versículo 17, continúa y dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Mire, y esto es bien importante y vamos a desarrollar estos 3 puntos. Dice que lo está enviando primero para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Por qué es tan importante que yo haya traído esto? Porque Él tiene la autoridad de Dios para hablar este tema que voy a platicar con ustedes y que vamos a estar expandiendo el tema para este conocimiento que es muy importante. Dice para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea que nosotros vamos a tener una herencia, pero tenemos que santificarnos y vamos a estar hablando de todos estos detalles para poder llegar a esta verdad tan poderosa. Y veamos entonces estos 3 puntos tan importantes del llamado de Pablo. El número 1 dice, para que abra sus ojos. ¿Y quién mejor que Pablo, después de haber, verdad, pasado por esta parte que le he mencionado, para hablar este tema, si en medio de su problema, cuando Dios le habla, él queda ciego, verdad, por 3 días y en ayuno? Fue la primera experiencia de su llamado. Él estaba ciego en lo que hacía, pero ahora tenía que ver el propósito y la razón de todo este proceso. O sea que este hombre conoce el mal porque lo hizo en contra de las personas a quien persiguió. Esto es súper maravilloso. O sea que él está cualificado para lo que Dios lo está llamando. En el punto número 2 que Jesús le dice de su llamado, dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y es tan claro, Pablo estaba actuando en medio de las tinieblas, haciendo cosas que son contrarias a Dios. Jesús se le presenta precisamente como una luz brillante. Es que esto es tan apasionante, poder experimentar el poder divino y su forma de tratar con todos nosotros, porque es que Jesús es maravilloso y es la voluntad de Dios de que los que están en tinieblas puedan ver la luz. Por eso vamos a estar hablando de este tema también, pero es necesario creer en esta palabra para poder transmitir la verdad de Jesús, que es la que trae libertad al cautivo. Pero usted tiene que tener esa disposición de poder abrir su corazón para que pueda recibir esta palabra que tiene tanto poder. Y el llamado que él le da, y esta es la tercera que él le dice, de la potestad de Satanás a Dios. Y aquí vemos claramente la transición de Pablo de maldad a hacer el bien, y más que todo la voluntad de Dios al que lo llamó. La potestad de Satanás, mire esto, está muy vigente el día de hoy. Por eso esto no lo podemos ignorar. Podemos ver su manifestación muy palpable como nunca.
Mientras más conocemos de Dios, más podemos ver la diferencia de esa manifestación diabólica de Satanás y de su jerarquía. Y de verdad que yo deseo de todo corazón hablar este tema. Yo siempre me pregunto el porqué de la mayoría de las personas cuando se habla de Satanás, cuando se habla de demonios y todo este tema, se vuelven muy defensivos y dicen, oh, es que de veras, miren, de veras que a mí me lo han dicho, oh, ahora todo es Satanás, oh, toda la culpa es del diablo. Yo no sé si usted ha escuchado eso, pero les digo, deje de tener pena de Satanás. Escuche esto bien. Si tu familia se destruye, si tu matrimonio, porque aunque nosotros todos tenemos problemas, todos los matrimonios tienen diferentes situaciones, desacuerdos, formas de pensar diferentes, todo esto viene. Pero si usted ha tenido problemas y ya su matrimonio se disolvió, ya eso ya no existe. Y si los hijos están desobedientes o están en vicios y hay tantas cosas que no comprendemos, aún sirviendo en las congregaciones, aún diciendo soy cristiana, le sirvo a Dios, créame que es tiempo de buscar la razón por la que no se encuentran soluciones a este tipo sobrenatural de situaciones que no sabemos ni podemos resolver, se nos hace difícil. Y seguro que todos estamos expuestos a estas situaciones y a lo mejor no se han podido resolver y esto se entiende, pero nunca, amados, nunca es tarde para analizar lo que podemos hacer el día de hoy. Créame que sí se puede. Todos somos tentados por Satanás y él nos orilla a problemas, a discusiones, a desacuerdos, que nos provoca el deseo, yo diría que de correr. Y muchas veces se logra, uno quiere correr, desaparecerse porque, ay, yo no quiero más esta situación, yo no quiero ver esto. Y es que esa no es la forma de resolverlo. De la única forma que podemos vencer esto es con la ayuda de Dios, porque le aseguro que solo no podemos. No es fácil mantener relaciones, no es fácil estar con la familia, por eso empecé hablando con este tema antes de ir directamente a lo que es la jerarquía, que es el tema central de lo que voy a estar presentando. Entonces, y sí, tengo que decir que no siempre tiene que ser el diablo, pero si no es el diablo, de alguna forma tiene que haber una razón, tiene que haber un motivo para que es para estar enfrentando estas situaciones y a lo mejor no estamos dependiendo de Dios como debemos, a lo mejor es eso, pero es necesario entonces irnos de rodillas y clamar delante de la presencia de Dios por la familia, por la iglesia, por los líderes religiosos y políticos, porque últimamente nos damos cuenta que hasta por la política estamos discutiendo cuando eso no es necesario. Podemos ser tranquilos y traer todo este tipo de situaciones y males entendidos en paz. No hay necesidad de violencia. Y también podemos, ¿verdad?, orar por nuestros seres queridos. Mire, esta batalla, le digo, es real y tiene un nombre. Yo no sé cuál nombre usted le quiera dar, pero es Satanás. Y créame que Satanás tiene su jerarquía, tiene su ejército. Y de esto, este tema es el que vamos a abarcar. Y lo voy a traer en dos temas porque se me hizo un poco largo. Vamos a hacer una primera parte y luego continuamos
con la segunda parte. Nuevamente repito que no todo es el diablo, yo lo entiendo, pero si usted no ha conseguido resultados, entonces pregúntese ¿por qué? ¿Por qué no ha conseguido resultados? ¿Qué está sucediendo? Y hay que hacer algo, pero debemos estar dispuestos a pelear esta batalla. Y créame que no es criticando, no es señalando, porque eso es algo que nos encanta hacer, señalar a todo el mundo. Eso es bien, bien fácil señalar, hablar, criticar y ni mucho menos debemos juzgar. No se hace juzgando. No, escúcheme bien, no se haga el juez de un caso que no le pertenece. De la boca es fácil decir, hablar palabras, mire que se las lleva el viento, pero de las rodillas recibimos resultados sobrenaturales que el mismo diablo tiene que desaparecer porque él sabe que le queda poco tiempo. Esto es real y a mí me place hablarlo. Probablemente ustedes tengan la razón, ok, no es el diablo, pero el asunto es que están constantemente enfrentando problemas y situaciones sin explicación o sin soluciones, pero no se detienen a escudriñar las escrituras para recibir la respuesta. O sea, no nos detenemos a escudriñar las escrituras, a hablar con Dios, a entrar en esta palabra, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esta palabra nos va a dar libertad. Y les voy a compartir mi opinión. Usted puede tener todo el conocimiento de la palabra de Dios y eso es maravilloso. Qué bueno que usted conoce toda la palabra. Les confieso que yo personalmente no lo sé todo, porque en la verdad no lo sé todo. Pero si usted no conoce a su enemigo en medio de este mundo tan confundido y desviado, le voy a decir una cosa, usted tiene un evangelio a medias. Es mi opinión. Si está en contra, pues ni modo. Pero es mi opinión personal porque yo personalmente he tenido mi experiencia y lo he vivido de esa manera. Así que le hablo por mi testimonio y lo voy a avalar con la palabra de Dios. Mientras más yo profundizo en este tema, más yo me convenzo de la gran necesidad que hay de compartir esta verdad, que le voy a ser bien sincera. Esta verdad ha sido ignorada. No se habla mucho de este tema, pero yo me siento muy complacida, muy contenta de poder compartir estos temas. Amados, si usted se encuentra hoy día enojado con su hermano en Cristo, escuche bien lo que le voy a decir. Si usted se encuentra enojado con su hermano en Cristo, con algún familiar, con algún vecino, si luego un compañero de trabajo, si luego reconoce encima de esto que lleva meses, 2 años, 5 años, peor aún 10 años, cuidado si no más, pero vamos a dejarlo en 10 años, que no les habla. Imagínense, y peor aún, lo dice como que es algo muy normal. Perdóneme, pero usted necesita ayuda. Necesita reconocer esta situación y buscar la presencia de Dios por respuesta. Es bien importante. Yo no conozco sus creencias, yo no conozco su cultura y créame que no estoy juzgando, pero es necesario enfrentar esta situación. Esta es la razón de este episodio que desarrollaré junto con ustedes para beneficio personal
y también espiritual de cada uno de nosotros, porque esto nos ayuda a todos. Somos un solo cuerpo que estamos destinados para trabajar a favor del reino de Dios. No del reino de Satanás, del reino de Dios. Nadie se va a la guerra sin conocer a su enemigo. Es por eso por lo que este tema es tan apasionante. Pero créame que no, esto no me tocó a mí. Yo diría que en unos días, no, 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 no. Este tema del que yo le voy a estar hablando comenzó a tocarme fuertemente en el año 2018, en medio de una situación que créame, llamándome cristiana, conociendo el Evangelio, yo personalmente tuve que confrontar. Créame que yo también tuve mis escamas en los ojos y tuve que confrontar estas situaciones. Estoy en el mismo bote, así que le estoy dando de mi propio chocolate, ¿ok? Y entiendo que no todas las personas están de acuerdo con este tema y a lo mejor lo ven y confrontan de otro modo. Y créame que está muy bien, no hay ningún problema, pero es mi deber traerlo tal y como lo he experimentado y confrontado personalmente. Y más importante, estoy trayendo la raíz de la Biblia, de la palabra de Dios, porque estos temas no es que solamente los voy a hablar, sino que van a estar avalados con la palabra de Dios. Entonces, después de haber dicho esto, volvamos pues a Pablo y dicho sea de paso, hay mucho que contar de Pablo. Es muy apasionado esta palabra de conocer de Pablo y todos sus consejos y toda su palabra y toda esa sabiduría que viene de Dios, porque Él lo dijo en su palabra, que Él le iba a dar, lo iba a encontrar. Y esto es bien importante que lo tengamos claro. Pero tenga en cuenta que estamos concentrándonos en el libro de Efesios 6. Ahí es que vamos a estar hablando este tema de la jerarquía que no debemos ignorar. Por lo que hay mucho de dónde cortar en la historia de Pablo, pero en estos episodios nos encontraremos, ¿verdad? En este capítulo del capítulo 6. Y esta advertencia de Pablo no solo viene de él, sino de Dios directamente con un plan divino y estamos hablando de muchísimos años y lo podemos vivir el día de hoy. Y a veces yo me pregunto, ¿por qué me he tardado tanto en hablar de este tema? Porque creo que yo les aseguro que me quema por dentro. Ha sido algo que yo le he platicado mucho y a muchas personas no importa y está bien, no me molesta, pero a mí sí me quema por dentro y yo lo creo real porque he tenido experiencias reales. Así que si a usted le gusta bien, qué bueno. Pero mis amados, lo he compartido, pero no a muchas personas le interesa. Y también quiero también ser sincera que he tenido que confrontar mis propios temores y pedirle a Dios sabiduría y misericordia para poder hacer su voluntad y no quedarme callada o tranquila en el confort de mi casa mientras hay personas sufriendo problemas sobrenaturales que no han podido confrontar. Entonces veamos en la carta de Filipenses en el capítulo 3 y vamos a ver del versículo 12 al 14 y vemos la humildad que se desarrolla en Pablo. Vamos a ver este hombre arrepentido y dice él en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea yo perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado,
pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. En otras palabras, él no va a estar mirando al pasado, lo que hizo, lo que pasó. No, él está mirando hacia adelante y dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire por la promesa, mira qué carrera es la que él está corriendo, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es que esto es maravilloso. Y vemos a otro Pablo humilde y arrepentido. Y para culminar, ¿verdad? Ya con todo esto de Pablo y todo lo que he hablado, ¿verdad? De mí, de mi conocimiento, para culminar con esta introducción de Saulo, a quien Lucas, ¿verdad? Lo llama Pablo, vemos la conversión de Pablo como un evento sobrenatural en que Jesucristo resucitado se le apareció transformado, transformando radicalmente su vida de perseguidor de los cristianos a uno de los más grandes apóstoles del cristianismo. Es que miren qué maravilloso. Y vemos en la Biblia su trayectoria de dedicación a predicar el Evangelio a los gentiles y sus cartas, ¿verdad?, a las iglesias que son llenas de preocupación y de esmero por la salvación de las almas. Y eso es lo que Él busca, las almas. Y créame, yo no soy Pablo, pero de verdad me encanta hablar de esta palabra porque sí también me preocupa las almas, que podamos tener libertad en Cristo, que podamos enamorarnos de Cristo. Y yo estoy casi con Pablo, no lo he alcanzado todo, pero deseo con todo mi corazón poder seguir enamorándome de esta palabra, poder llevándola y que sea de bendición a otras personas. Su conversión, créanme, que produjo un amor profundo por las almas y que a mí, como le digo personalmente, me conmueve y me llena de ternura. Este encuentro provocó un mandato divino que lo comisionó a Pablo como un instrumento clave para la expansión del cristianismo. Y tengamos en cuenta también que nosotros fuimos llamados a llevar esta palabra, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y esto ya lo sabemos, así que bien importante. Entonces comencemos por leer la primera parte, porque esta lectura de hoy es de Efesios 6, de 10 al 12, pero como le dije, lo voy a hacer en dos partes. Vamos a hacer hoy de 10 al 11 y el próximo, la segunda parte la vamos a hacer con el 12. Y vamos a estar hablando de la armadura de Dios y le he puesto por nombre jerarquía que no podemos ignorar. La palabra de Dios dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así que veamos pues Efesios 6, 10 al 11. Comenzamos con el punto número 1, que dice que Pablo nos llama hermanos. O sea que luego de haberles presentado esta historia tan conmovedora de Pablo, y solamente un poquito, como dije anteriormente, parece extraño que nos llama hermanos. Pero estoy convencida de que la trayectoria de este hombre nos muestra una realidad de un ser humano primeramente escogido por Dios, y luego vemos cómo responde a este llamado. Porque si usted se da cuenta, él no buscó a Jesús. Él no buscó a Jesús, estaba ciego espiritualmente. Jesús mismo lo confrontó.
Y se ha dado cuenta de que muchos de nosotros decimos, pero a mí Dios no me habla. No, Dios no me habla. Mire, seguro que sí, Dios le habla. Y es que Dios llama de diferentes formas y nos confronta a todos de una manera diferente. No nos llama de la misma forma. Lo que sucede es que estamos ciegos espiritualmente y precisamente por eso, porque no le buscamos de corazón. Y ciertamente podemos aprender del que nos llamó hermanos. Debemos entender que todos somos hermanos por medio de Cristo, quien nos lo mostró en el sacrificio en la cruz para redención de nuestros pecados y lo confirmó con su resurrección. Nosotros estamos bajo una promesa de su regreso. Es por eso por lo que yo me siento muy comprometida con el Señor, con Cristo, y yo anhelo de todo corazón ser obediente a la gran comisión de llevar el Evangelio a toda criatura y de ser de bendición a las personas por medio, ¿verdad?, de este Evangelio. En el segundo dice, nos comienza a dar un aviso y nos dice, fortaleceos en el Señor. Si nosotros analizamos esta advertencia de Pablo, nos damos cuenta de que era necesario que Pablo hubiese experimentado en su propia sangre y en su carne lo que es ser un personaje de maldad y no importarle la muerte de otras personas, que eso obviamente es increíble, es algo fuerte y parte de su vida, como dijimos, perseguir a los cristianos sin misericordia. Fue entrenado bajo la enseñanza judía a la que mostró completa devoción. Él tenía una devoción grande por su creencia. Y vamos a ver qué significa estas acciones en el mundo espiritual. Cuando yo medito en esto, viene a mi mente el hecho de que en tantas ocasiones muchos de nosotros hemos formado parte de críticas y fuertemente a personas, ¿verdad?, que han cometido pecado y la miramos con molestia, la miramos sin misericordia. Sin embargo, no nos detenemos a pensar la razón por la que muchas personas han caído en tantos problemas y en pecado. Sí, se nos hace fácil señalar, se nos hace fácil criticar, pero nos hemos preguntado verdaderamente qué lleva a estas personas. Yo he visto a veces en las noticias personas que han cometido crímenes o cosas así, y hay veces que usted los escucha y dice, yo no lo hice. Yo no lo hice. Y aseguran que no lo hice. Lo aseguran porque no fue su intención. Y si eso es así, ¿qué los provocó a hacerlo? ¿Qué los provocó a llevar a hacer un accidente, a hacer esto, a hacer lo otro? Esto es una muy buena pregunta y la vamos a desarrollar en este tema. ¿Ok? Y creo que nuestro deber es aprender la palabra para poder tener fe en Dios y por ende hacer su voluntad. Muchas de nuestras situaciones pueden suceder por varias razones y como dije anteriormente, yo reconozco que no todo es el diablo y creo que todos estamos de acuerdo, no todo es el diablo. Pero si esto no es así, vamos a ver esto. Podemos decir, por ejemplo, que pudo haber sido porque cuando nosotros como personas, sabiendo hacer el bien, no lo hacemos y entonces nosotros mismos tomamos nuestras propias decisiones. En otras palabras, nosotros provocamos situaciones y pienso que actuamos en la carne y de seguro vamos a tener consecuencias de estas decisiones. Esa puede ser una razón, ¿verdad?, por la que pasamos por diferentes situaciones. Nosotros mismos tomamos nuestras propias decisiones. Pero también se puede dar el caso
de cuando el enemigo nos maneja a su antojo y actuando con autoridad sobre nosotros, logra sus maquinaciones en contra de nuestra voluntad o no solamente en contra de nuestra voluntad, a veces puede ser por nuestro descuido espiritual, porque eso sí no lo reconocemos. Es bien fácil no reconocer nuestro descuido espiritual. Esa puede ser una razón por la que nosotros le abrimos puerta al enemigo para que opere y nos use de la manera que él quiere. Y en otras palabras, nuestra debilidad, nuestro descuido espiritual le da acceso legal al diablo y a su jerarquía para obrar en contra nuestra. Así que esa sería otra razón. Pero también, después de haber hablado de lo que sucedió con Pablo, también puede ser la razón de que cuando tenemos que pasar por situaciones porque simplemente es la voluntad de Dios, con un propósito o con el plan divino, como vemos la historia de Pablo. También para mostrarnos sus planes y cómo responder a ello. Entonces, cuando es el propósito de Dios, cuando es el plan divino, es otra cosa, ¿verdad? Ya estamos en las manos de Dios y debemos entender que es necesario darle siempre la gloria a Dios, porque todo lo que Él hace obra para bien para aquellos que le creemos, que le seguimos. O sea que es importante creer en este Dios. En otras palabras, Dios nos usa por medio de su plan divino. Es por eso por lo que es necesaria nuestra relación con Dios para escuchar su voz. ¿Ok? So quería traer estos tres puntos porque pueden ser razones. Como dice, si usted dice pues que no es el diablo, no es el diablo. Pues yo le di por lo menos tres razones por las que puede pasar este tipo de situaciones. Y en el poder de la fuerza, así él habla, ¿verdad? Dice, en el poder de la fuerza que viene de Dios. Así que esto lo podemos relacionar con el punto que acabamos de explicar y créeme que podría ser un plan divino, a lo mejor algo doloroso, pero a la verdad, cuando le servimos a Dios de corazón, él nunca, nunca de lo nunca nos va a poner en ninguna posición en la que nosotros no podamos resistir. Si esto que alguna situación nosotros estamos pasando viene de Dios, Él no nos va a dar algo que no podamos resistir. Y Pablo supo entender que sus fuerzas no fueron suficientes y que la verdad que lo transformó fue el poder del que lo llamó. Esta voz de trueno que escuchó y que sus ojos no vieron, esa luz que lo alumbró, que hizo la diferencia en su vida. Nosotros queremos ver para creer. Sin embargo, debemos entender que la fuerza que necesitamos no está lejos, está en nosotros y con nosotros. Así que nosotros contamos con el poder divino del Espíritu Santo. Mire qué lindo esto. Este evangelio que fue revelado, ¿verdad? Directamente a Pablo, debe ser la fuerza que nosotros debemos anhelar y que debemos perseguir, ¿verdad? Como dice Pablo, a esa meta. Esta trayectoria que estamos descubriendo juntos, ustedes y yo, nos va a ser de gran bendición. Es necesario entender la razón por la que Pablo es inspirado de una forma tan poderosa a traer esta advertencia que no podemos ignorar.
importante. Y también Él nos muestra en la lectura que hicimos de Efesios 6, 10 al 11, dice, nos muestra la forma de hacerlo con una armadura. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Pablo no solo nos advierte de los peligros a los que estamos expuestos, sino que también nos da la solución, nos da las herramientas que necesitamos para vencer al maligno. Y en los próximos episodios estaré presentando esta armadura y cómo debemos usar esa armadura. Así que esto se pone interesante. Por favor, acompáñeme. Pablo nos advierte de las acechanzas del diablo. Dice que para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dios es maravilloso y Él es específico. Él trae y expone al autor de nuestros problemas y nos aclara que debemos estar firmes porque el diablo no se va a quedar con las manos cruzadas. Créame que no lo va a hacer. Él tiene un propósito y no va a descansar hasta lograrlo. Él sí es existente. Nosotros no somos muy exigentes, pero el enemigo sí, el diablo sí lo es. Y el diablo no está contento ni tiene ninguna intención de dejarlo en paz a los cristianos, dejarlo a usted, a mí, a todos nosotros. No tiene ninguna intención de dejarnos en paz, ni a aquellos que están en la búsqueda de este evangelio. Si esto no fuese cierto, si es que esto no fuese cierto, Dios no hubiera usado a Pablo para esta advertencia, porque se lo estoy leyendo con la palabra, no es mi invento, la palabra lo está diciendo. Dios no hubiera usado a Pablo para esta advertencia que fue ayer, que es hoy y en los tiempos venideros hasta el regreso de Cristo por su pueblo. Esto, amados, es real y es una jerarquía que no podemos ignorar. Por eso le puse este título, porque es una verdad, es una jerarquía que no podemos ignorar. ¿Y cómo sabemos de esto? ¿Cómo yo le digo a usted que lo que estoy diciendo es real? Veamos estos dos versículos que le voy a traer. En Primera de Pedro 5, 8, 9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mire, no es aquí, no es donde yo estoy, no, dice que es en todo el mundo. O sea que esto es una realidad mundial. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Créame que estamos hablando de una realidad y vamos a trabajar con todos estos temas, los vamos a desarrollar y juntos vamos a trabajar este tema. Entonces, es claro que hay una lucha espiritual a la cual debemos identificar y al mismo tiempo nosotros tenemos que enfrentar, pero de la manera correcta y yo diría que legalmente. Aunque estamos bregando con el enemigo, también debemos hacer esto de una manera correcta y legal. O sea que debemos conocer la forma de cómo resistirlo para que huya de nosotros y cómo pues vamos entonces a resistir al diablo. Amados, no se crea que con tan solo decir, diablo te reprendo, te reprendo, te reprendo, porque vamos a la iglesia. Todo ya está hecho.
disculpe, pero no funciona de esa manera tan simple. Con el enemigo no todo es tan simple como usted crea, ¿ok? Y en Marcos 9, 14, 29, Mateo también habla de esto y el libro de Lucas también. Vemos un acontecimiento donde Jesús sana a un muchacho endemoniado y según parece y según se explica cómo él actuaba, tiene como una tendencia a ser un problema epiléptico de un joven que tenía epilepsia, prácticamente es lo que aparentemente dice, y los discípulos trataron de sanarlo, pero no pudieron, y en el verso 27 y 29 dice lo siguiente que es muy impresionante. En el 27 dice, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Así que créame que no solamente porque uno abra la boca van a suceder milagros, vamos a poder tener el poder de echar fuera demonios. Eso no es tan simple como usted lo pueda pensar, sino que hay ocasiones que son las ataduras tan fuertes que la persona obviamente siempre tiene que estar en oración para cobertura espiritual, pero también hay momentos en que hay que estar en ayuno y en oración, ¿ok? ¿Y cómo entonces podemos pues saber cómo y cuándo es o no demonios o es una situación normal? ¿Cómo lo podemos hacer? Es la pregunta correcta que debemos hacernos. Pues bien, ¿qué tal si les digo que no lo sabemos? Seguro que no. Nadie, no lo sabemos. No sabemos la respuesta a esa pregunta porque nosotros no sabemos nada. Es el Espíritu Santo la respuesta correcta y perfecta a esta pregunta. El Espíritu Santo. Pero no podemos hacer nada si no tenemos una relación íntima con Él. Tenemos que intimidar con Dios y también tener claro, la palabra dice que este cuerpo es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. O sea que Él es el que nos guía y nosotros no podemos hacer esto solo. Necesitamos la intervención divina, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, que es el que hace todo por nosotros. Así que creo que esta pregunta ahora sí se contestó correctamente. Amados, gracias por acompañarme en esta primera parte de jerarquía que no podemos ignorar. No te pierdas la próxima parte porque es muy descriptiva de esta lucha espiritual que posiblemente enfrentamos y hay necesidad de confrontarla. Eh, Le agradezco por este tiempo conmigo. Espero que esta introducción, pequeña parte de la primera parte, les haya sido de bendición y ya prontito voy a tratar de hacer rapidito el otro video para la continuación porque créanme que vamos a estar hablando de la jerarquía de esta manifestación de estos demonios, el orden de cada uno de ellos, cómo operan. Así que va a estar interesante. Los quiero mucho, mucho, mucho. Gracias por acompañarme. Y si no ha visto la introducción, comience con la introducción. Y pues si yo qué bueno, pero prepárate para el próximo episodio o la segunda parte de este episodio. Los quiero mucho. Gracias. Dios me los bendiga. Que reciban un fuerte abrazo y muchas bendiciones de mí.
Cuídense, Dios me los bendiga. Adiós, les quiero mucho y ojalá de verdad que puedan tratar de recibir bendición de este tema. Los quiero mucho, bendiciones. Adiós.